Sistema penal de responsabilidad del adolescente. Responsabilidad del adolescente. El adolescente que incurra en la comisión de un hecho punible responde por el hecho en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en las sanciones disminuidas. Sistema penal del adolescente. La definición legal se encuentra en el artículo 526 de la LONNA, el cual expresa: el sistema penal de responsabilidad del adolescente es el conjunto de órganos y entidades que se encargan del establecimiento de la responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los cuales incurran, así como de la aplicación y control de las sanciones correspondientes. Por otro lado, es preciso definir qué es un hecho punible, y es aquel acontecimiento que de cometerse está asociado a una pena, definida en una ley penal cualquiera. Es lo que está establecido en un tipo penal, como lo que corresponde al hombre realizar para ser merecedor de la pena señalada en la ley. Integrantes del sistema penal del adolescente. Según el artículo 527 de la LONNA son: la sección de adolescentes del Tribunal Penal, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, la Policía de Investigación y los programas y entidades de atención. Ámbito de aplicación. El artículo 531 establece según los sujetos, señalando: las disposiciones de este título serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 12 y menos de 18 años al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de esa edad cuando sean acusados. Niños incursos en hechos punibles. El artículo 532 de la LONNA expresa: cuando un niño o niña se encuentra incurso en un hecho punible, solo se le aplicará medidas de protección de acuerdo a lo previsto en esta ley. El artículo 533 señala los grupos etarios, que dice: a los efectos de la aplicación y ejecución de las sanciones se distinguen los y las adolescentes en dos grupos: los que tengan de 12 años hasta menos de 14 años y los que tengan 14 años y menos de 18 años de edad. El artículo 534 habla del error en la edad y dice que es un hecho que puede ocurrir. El artículo mencionado expresa: si en el transcurso del procedimiento se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá lo actuado a la autoridad competente. En caso de procesarse a alguien como adulto siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. Si resultare menor de 12 años, la remisión se hará al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 535 habla de la concurrencia de personas adultas y adolescentes y dice que cuando en un hecho punible o en hechos punibles conexos concurran personas adultas y adolescentes, las causas se separarán conociendo en cada caso la autoridad competente. Para mantener en lo posible la conexidad, los funcionarios de investigación o los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias certificadas de las actuaciones pertinentes. Las actuaciones que se remitan en razón de la incompetencia, tanto en la jurisdicción penal de la adolescencia como en los adultos, serán válidas para su utilización en cada uno de los procesos, siempre que no hayan resultado violados derechos fundamentales. Artículo 536. Según el lugar. Las disposiciones de este título se aplicarán a los adolescentes que cometan un hecho punible en el territorio de la República o fuera de él, según las reglas del Código Penal. El artículo 537 habla de la interpretación y aplicación y establece que las disposiciones de este título deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho penal y procesal penal y de los tratados internacionales consagrados en favor de la persona y especialmente de los y las adolescentes. En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este título, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal, y en su defecto el Código de Procedimiento Civil. Las garantías fundamentales son la dignidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, información, derecho a ser oído,
juicio educativo, defensa, confiabilidad, debido proceso, única persecución y excepcionalidad de la privación de libertad, separación de las personas adultas, y también está el proceso a indígenas, que es aquel cuando se trata de adolescentes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Se debe observar, además de las reglas de esta ley, sus usos y costumbres, y se oirán a las autoridades propias, siempre que sea posible su comparecencia. Proceso penal. En el sistema de responsabilidad penal del adolescente, al igual que en el Código Orgánico Procesal Penal que rige en el proceso se divide en la fase preparatoria o de investigación, la fase intermedia o preliminar, la fase de juicio y la fase de ejecución. Muchas gracias. Buen día, soy Estefania Bendaño y continuando con la temática abordaré los 3 modos de iniciar el proceso. Primero, de oficio o por noticia a crímenes. Esto se refiere a cuando el Ministerio Público de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible que sea de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias pertinentes para hacer constar su comisión. Segundo, por denuncia, y tercero, por querella o acusación privada. El artículo 556 de la LOCNA establece que, tratándose de hechos punibles de instancia privada, se propondrá por escrito ante el juez de control, quien decidirá sobre su admisión y ordenará a la policía de investigación las diligencias que se estimen conducentes. De acuerdo con la detención del adolescente durante la fase de investigación, tenemos que esta detención debe producirse mediante una orden judicial emanada del juez de control. En los casos de la detención en flagrancia, contiene el artículo 557 de la LOCNA, que establece que el adolescente detenido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal del Ministerio Público, quien dentro de las 24 horas siguientes lo presentará al juez de control para exponerle cómo se produjo dicha aprehensión. En los casos de detención para la identificación, el artículo 558 de la LOCNA nos establece que en caso de que el adolescente se encuentre en conflicto con la ley penal y no se pueda identificar civilmente, y siendo necesaria la comprobación de la identidad por existir una duda fundada, el juez de control o en su defecto el fiscal del Ministerio Público debe ordenar su identificación de manera inmediata ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, o ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o cualquier otra institución que pueda colaborar para tal fin. Y en el caso de este niño o adolescente no haber sido inscrito en el registro civil, se oficiará para el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes el domicilio o residencia del adolescente para que éste realice los trámites necesarios para lograr su identificación. Y por último, en los casos de detención para asegurar la comparecencia en la audiencia preliminar de acuerdo con el artículo 559. En cualquiera de estos casos, el Ministerio Público está obligado a presentar una acusación dentro de un plazo de 96 horas siguientes a la detención. En caso de no presentarla, procede de forma inmediata a la liberación del adolescente. Ahora bien, ¿qué medidas deben ser aplicadas luego de comprobar la responsabilidad penal de este adolescente incurso en hechos ilícitos? De acuerdo con el artículo 520, que establece que comprobar la participación del adolescente en el hecho punible y declarar su responsabilidad, el tribunal deberá aplicar las siguientes medidas. Primero, la orientación verbal educativa, la imposición de reglas de conducta, los servicios a la comunidad, la libertad asistida, el régimen de semilibertad o la privación de libertad. La orientación verbal educativa consiste en la explicación por parte del juez de control de forma clara y precisa de la ilicitud del hecho cometido, para concientizar la conducta de dicho adolescente a los efectos de que éste comprenda su responsabilidad y el daño social que ha causado. La imposición de reglas de conducta. Esta consiste en la determinación de establecer obligaciones por parte del juez para que éste regule la vida del adolescente para promover y asegurar su buena formación. Estas órdenes o prohibiciones tendrán una duración máxima de 2 años y el cumplimiento deberá iniciarse más tardar un mes después de impuestos. Los servicios a la comunidad consisten en tareas de interés general que el adolescente debe realizar de forma gratuita por un periodo que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de 8 horas semanales, que sea preferentemente en los días sábados, domingos o los días feriados, o en cualquier día hábil que no perjudique la asistencia al colegio o a la jornada normal del trabajo que él posee.
La libertad asistida es la concesión de la libertad que da el juez competente al adolescente con la condición obligatoria de incorporarse a un programa socioeducativo para que le brinde la supervisión, el acompañamiento y la orientación de un equipo multidisciplinario o una persona capacitada en el área de educación, psicopedagogía, psicología, psiquiatría y jurídica, debidamente registrada ante el Consejo Municipal de Derechos de Niñas y Adolescentes de la localidad donde se pretenden desarrollar los mismos, y su duración máxima será de 2 años. El régimen de semilibertad consiste en la incorporación obligatoria del adolescente en una entidad de atención durante el tiempo libre que éste disponga en el transcurso de la semana. La duración de esta no excederá de 1 año y se considerará siempre tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no deba asistir a un centro educativo o cumplir con su horario normal de trabajo. Para culminar, hablemos sobre los delitos que merecen privativa de libertad. La LOGNA, en su artículo 628, señala la privación de libertad. Esta consiste en la internación del adolescente en establecimiento público del cual solo podrá salir por orden judicial. En este mismo artículo, en su parágrafo segundo, señala que la privación de libertad solo podrá ser aplicada cuando el adolescente cometiera alguno de los siguientes delitos: homicidio, salvo el culposo; lesiones gravísimas, salvo las culposas; violación, robo agravado; secuestro, tráfico de droga en cualesquiera de sus modalidades; robo o hurto sobre vehículos automotores. B. Fuere reincidente y el hecho punible objeto de la nueva sanción prevé pena privativa de libertad, que en su límite máximo o sea igual o mayor a 5 años. C. Incumplir injustificadamente otras sanciones que le hayan sido impuestas. En este caso, la privación de libertad tendrá una duración máximo de 6 meses. Ahora hablemos sobre los recursos procedentes. Estas están del artículo 607 al 613 de la LOM. El artículo 607, la revocación procederá solamente contra los autos de sustanciación y de mero trámite, a fin de que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda. El artículo 608, la apelación solo se admite contra los fallos del primer grado que a. no admitan la querella; b. desestimen totalmente la acusación; c. autoricen la prisión preventiva; d. pongan fin al juicio o impidan su continuación; e. decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve a la modificación o a la sustitución de la sanción impuesta. El artículo 609, la legitimación solo podrán apelar las partes en contra de las decisiones que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarla. El artículo 610, el recurso de casación solo se admite únicamente contra las sentencias del Tribunal Superior que a. pronuncien la condena, siempre que la sanción impuesta sea privación de libertad; b. pronuncien la condena siempre que el tribunal de juicio hubiese condenado por alguno de los hechos punibles para los cuales es admisible la sanción de privación de libertad. En este primer caso solo podrán recurrir el imputado, su defensor, y en el segundo el fiscal del Ministerio Público. En el artículo 611, la revisión procederá contra las sentencias condenatorias firmes en todo tiempo y únicamente en favor del condenado por los motivos fijados en el Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 612, la facultad de recurrir en revisión, en este caso solo lo podrán hacer a. el condenado; b. el cónyuge o la persona con quien en ese momento está haciendo su vida marital; c. cualquier pariente; d. el Ministerio Público; e. las organizaciones de defensa de los derechos de los adolescentes legalmente constituida, por supuesto; y f. el juez de ejecución en aplicación del principio de favorabilidad de la ley posterior. Finalmente, con el artículo 613, el trámite, procedencia y efectos de los recursos de apelación, la casación y la revisión se interpondrán, tramitarán y resolverán conforme lo que establece el Código Procesal Penal.
procederán por los motivos y tendrán los efectos allí previstos. Para el recurso de casación se reducirán los plazos a la mitad y si este no es divisible por 2 números al superior. Continuando con el artículo 614, en este caso se habla sobre la competencia para el enjuiciamiento y el control de la ejecución de la autoridad. De la autoridad competente será el del lugar de la acción o omisión que constituye el hecho punible. Observadas las reglas de conexión, continencia y prevención. La autoridad competente será del lugar donde tenga sede la entidad donde se cumplan las medidas. El artículo 615 sobre la prescripción de la acción. La acción prescribirá a los 5 años en caso de hechos punibles, para los cuales se admite la privación de libertad como sanción. A los 3 años cuando se trate de hecho punible de acción pública. A los 6 meses en caso de delitos de instancias privadas o de falta. El artículo 616 sobre la prescripción de las sanciones. En este caso, las sanciones van a prescribir en un término igual o ordenado para cumplirlas más la mitad. Este plazo empezará a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva o desde la fecha en que se compruebe que comenzó el incumplimiento. Y finalmente con el artículo 617 sobre la evasión, el adolescente que se fugue del establecimiento donde se encuentre detenido o se ausente indebidamente del lugar donde éste ha sido asignado para su residencia o que sin grave ilegítimo impedimento no comparezca a la audiencia preliminar o al juicio, será declarado en rebeldía y se ordenará su ubicación inmediata. Si a este no se le logra, no se le ordenará su captura. Lograda la ubicación o la captura, el juez competente, según la fase, tomará las medidas de aseguramiento necesarias. Continuando el artículo 618, responsabilidad civil, firme la sentencia condenatoria a quien estén legitimados para ejercer la acción civil, podrán demandar ante el tribunal que dictó la sentencia la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. El procedimiento se tramitará conforme a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Y para finalizar, el artículo 618, la perturbación mental, como consecuencia de la perturbación del imputado, antes del hecho procede el sobreseimiento y de no haber sido advertida con anterioridad la absolución. Muchas gracias.